In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos a dedicar esta última clase del capítulo 5 a estudiar los textos anti-jansenistas, los textos en los que el magisterio corrigió a Jansenio, pero también veremos, antes de nada, y luego veremos una cosa de errores en el campo de la espiritualidad, pero antes de nada quería recordar un poco, porque lo comenté, en qué consistía esa célebre coma al final de la bula que condenaba las proposiciones de Bayo, porque ya os dije que según donde pusierais la coma, querría decir una cosa o querría decir otra. Vamos a verla brevísimamente. Fijaos, aquí tenéis, en la traducción también se ve bien, están todas las proposiciones que son erróneas y al final se dice: estas sentencias, ponderadas con riguroso examen delante de nos, aunque algunas pudieran sostenerse en alguna manera, en rigor y en el sentido por los asertores intentado, las condenamos respectivamente como heréticas, erróneas, sospechosas, etc. Bien, como veis, si se pone la coma aquí, que es lo que se hizo a partir de las condenas de Jansenio, lo que se dice es que estas sentencias, aunque algunas pudieran sostenerse de alguna manera, o sea, aunque haciendo muchos malabarismos pudiera salvar alguna, en su rigor, o sea, en sentido riguroso, y en el sentido por los asertores intentado, o sea, en el sentido en el que Bayo las había escrito, deben ser condenadas como heréticas, erróneas, tal, sospechosas, tal. En cambio, si la coma no la pones aquí, sino que la coma la pones aquí, estarías diciendo que estas sentencias pueden sostenerse de alguna manera en su rigor y en el sentido por los asertores intentado. Si pones ahí la coma, las condenamos respectivamente como heréticas, erróneas, sospechosas, tal. Es decir, si pones la coma aquí, lo que te está diciendo es que estas sentencias pueden sostenerse en su rigor y en el sentido por los asertores intentado, pero no obstante, se van a condenar porque siempre habrá algún cenizo que las quiera interpretar mal, o la culpa es del que las lee, o alguna cosa de estas. Con lo cual, si la coma la pones aquí, estás condenando claramente lo que dice Bayo. Si la coma la pones aquí, lo que estás diciendo es que la culpa la tiene el que la está leyendo mal, y ese es el motivo por el cual hay que condenar todas estas frases. Y ya os dije que en el original no había comas, con lo cual, según donde la ponga, unos iban a entender una cosa y otros iban a entender otra. De nuevo, lo que os comentaba antes de la diplomacia pontificia aplicada a la doctrina de la fe, que no sirvió para demasiado. Cuando ya se condenó claramente a Jansenio y se volvió a renovar esta bula, se puso la coma aquí, de manera que quedaba claro que se condenaba en sentido riguroso y en el sentido que Bayo había querido dar a estas proposiciones, Bayo o luego sus seguidores. Bien, esto respecto al tema del comma pianum, y seguimos ahora viendo ya directamente las condenas a Jansenio. Ya os dije que nos habíamos quedado que Urbano VIII, en la bula In Eminenti, renueva otra vez las condenas de Bayo, poniendo la coma para que quedara claro que se condenaba el sentido que les daba Bayo, y prohibía el Augustinus, porque decía que en él había las mismas doctrinas de Bayo. Lo que pasa es que esta bula no solucionó mucho las cosas por un motivo muy sencillo. El Augustinus era una obra enorme, de cientos de páginas, con una cantidad enorme de citas de San Agustín. Obviamente no se iba a condenar a San Agustín, o sea que la condena al final quedaba bastante genérica. Y por ese motivo, el síndico, un poco el encargado de la Facultad de Teología de París, preparó 5 proposiciones, 5 tesis, en las que se resumían los aspectos más problemáticos de toda la teología del Augustinus. Así ya quedaba claro dónde estaba el problema. Y estas 5 tesis son las que Inocencio X, en la bula Cum Occasione, las condena. Vamos a ir viendo cada una de estas proposiciones. 1. Algunos mandamientos de Dios son imposibles para los hombres justos, según las fuerzas presentes que tienen, por más que quieran y se esfuercen, les falta también la gracia con que se les hagan posibles. Declarada y condenada como temeraria, impía, blasfema, condenada con anatema y herética.
Claro, fijaos esta proposición dentro del sistema de Jansenio. Como él decía que a la gracia nunca se puede resistir, pues resulta que si algunos hacen el mal, es que no han recibido esa gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que como los mandamientos los da Dios para todos, resulta que aunque Dios los da para todos, a estos no les da la gracia, con lo cual digamos, ellos no los van a cumplir y en el fondo parece que la culpa la tiene Dios porque no les ha dado la gracia. Por eso esto es algo temerario, impío y blasfemo. Fijaos luego cómo continúa esta misma cuestión. En el estado de naturaleza caída, no se resiste nunca a la gracia interior, declarada y condenada como herética. Acordaos que ya en Trento había quedado claro que a la gracia se le podía resistir. Lo que pasa es que, diríamos, para salvar un poco ese texto de Trento, estos autores decían que a la gracia interior nunca se le podría resistir. Se podría resistir a gracias exteriores, diríamos advertencias de Dios, pues en el sentido de que es una gracia pues que tú leas la Biblia o alguna cosa de ese estilo, pero a la gracia interior realmente nunca se le podría resistir. Tal cosa, obviamente, es falsa. Y luego, fijaos cómo van a plantear el tema de la libertad. Para merecer y desmerecer en el estado de la naturaleza caída, no se requiere en el hombre la libertad de necesidad, sino que basta la libertad de coacción, declarada y condenada como herética. Bien, ya habíamos visto antes que para Bayo y ya antes para Jansenio, aunque hubiera una necesidad interior, algo que te moviera interiormente a buscar algo, sin embargo, seguías siendo libre. Y que lo único que quitaba la libertad es la coacción, o sea, que te den un empujón, una cosa, digamos, una fuerza externa. La cosa era completamente absurda. De todos modos, aquí hago un inciso sobre el tema de libertad y necesidad. Tened presente que nuestro acto libre se refiere a algunas cosas, es decir, tú no eres libre, por ejemplo, de buscar la felicidad. Tú necesariamente siempre buscas la felicidad, en eso está claro. Ahora, el que tú busques la felicidad en los bienes externos, en la oración, en la fama o en lo que sea, ahí sí que ya eres libre, porque eliges una cosa o eliges otra. O sea que libertad tenemos, aunque en nosotros haya algún aspecto que sea también de tipo necesario. Lo que estaba diciendo Jansenio es que puede darse que haya libertad y necesidad al mismo tiempo sobre lo mismo, lo cual obviamente es una cosa absurda. Y fijaos la cuarta, que es un poco más complicada, pero hay que entenderla bien. Los semipelagianos admitían la necesidad de la gracia preveniente interior para cada uno de los actos, aun para iniciarse en la fe, y eran herejes porque querían que aquella gracia fuera tal, que la humana voluntad pudiera resistirla o obedecerla, declarada y condenada como falsa y herética. Fijaos que aquí se mezclan algunas consideraciones históricas, pero dice, primero, que los semipelagianos aceptaban la gracia interior para el inicio de la fe. No, ellos decían que no hacía falta la gracia interior para el inicio de la fe. Pero vuelve a insistir que el único error de los semipelagianos era decir que se podía resistir a la gracia. Pero eso no es ningún error. Digamos, es error decir lo contrario. A la gracia la gracia suficiente, por supuesto, que se le puede resistir. Y también otra cosa enormemente importante que condenó el Papa en esta bula. Es semipelagiano decir que Cristo murió o que derramó su sangre por todos los hombres absolutamente, declarada y condenada como falsa, temeraria, escandalosa y entendida en el sentido de que Cristo solo murió por la salvación de los predestinados, impía, blasfema, injuriosa, que anula la piedad divina, y herética. Bien, y por ciento, antropología teológica y... Bien, como veis, vuelve a salir el tema de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Lo que pasa es que, claro, aquí ya se habían extremado, ya habíamos visto que los concilios carolingios habían utilizado a veces terminologías distintas, pero aquí ya, en el caso de Jansenio, la cosa se había extremado. Es decir, Cristo solo ha derramado su sangre por los predestinados o por los elegidos, o como se quiera decir, como si no hubiera una voluntad de Dios antecedente de salvar a todos los hombres. Obviamente la cosa es muy complicada, pero tal como lo había formulado Jansenio, era una cosa que no se podía admitir. Parece que tanto a él como antes algunos autores que seguían a San Agustín les había despistado porque había una lectura
una variante en algunos códices donde se decía que Cristo solo había derramado su sangre por aquellos que se salvan. Realmente eso era una corrupción del texto, porque San Agustín no estaba hablando de todos los que, de que solo ha derramado su sangre por aquellos que se salvan, sino comentando un pasaje en el que el Señor se dirige a unos niños diciendo que Cristo también ha derramado su sangre por aquellos pequeños que se salvan. Había habido una corrupción entre pusillis, los pequeños, y illis, aquellos. Parece que algunos autores dicen que ese lío en algunas versiones manuscritas pudo dar lugar a confusiones, igual que algunas obras pseudo-agustinianas falsamente atribuidas a San Agustín pudieron dar lugar a confusión. En cualquier caso, queda claro que la sangre de Cristo es suficiente para que todos se salven, y se da esa voluntad de Dios de que todos se salven. Obviamente, lo que pasa es que en muchas personas tal voluntad es rechazada por parte de la criatura, y estamos aquí ante ese profundísimo misterio de la permisión divina del mal. Pero esto lo trataremos con más detalle en la parte sistemática, porque, como veis, el asunto es enormemente complejo. Bien, obviamente los jansenistas, después de verse condenados con todo esto, dijeron que sí, que estaba bien condenar esas proposiciones, pero que en realidad no estaban en el Augustinus de Jansenio, o sea que en realidad no, digamos, la obra no era tan mala, sino que es que el Papa o sus asesores le habían interpretado mal. Bien, dejando aparte estas cosas que siempre se dicen cuando hay alguna intervención de la autoridad de la Iglesia, los principales problemas dogmáticos, como os digo aquí, recogidos en las 5 proposiciones, era que desaparecía la idea de una gracia verdadera a la que se pudiera resistir. Es decir, toda la gracia era simplemente gracia eficaz, a la que nunca se resiste. Con lo cual, una gracia, lo que se denomina gracia suficiente, una gracia que es verdadera gracia que Dios te da, pero tú le resistes, para todos estos ha desaparecido. Se acentuaban las consecuencias del pecado original y se negaba que Cristo hubiera muerto por todos los hombres, sino solo por los predestinados. Lo que pasa es que, diríamos, esto, como podéis ver, son cosas muy sofisticadas. Esto es una cosa para teólogos que se dedican a estudiar estas cosas, o para intérpretes de San Agustín. Lo que pasa es que el jansenismo se convirtió muy pronto en un antijesuitismo, con lo cual entró en juego toda la gran discusión que había en la época en torno a la moral. ¿Por qué? Pensad que en aquella época ya había una gran cantidad de moralistas jesuitas, no solo jesuitas, sino también de otras órdenes, pero fundamentalmente jesuitas, con una manga ancha muy notable. Pensad, ya me contaréis cómo es posible que Luis XIV, con la cantidad de amantes que tenía, y tenía director espiritual, y las amantes, comulgara por Pascua o participara en las misas o todo esto. O sea, problemas que han aparecido en nuestros días ya se han dado antes. Y siempre encontraba algún confesor benigno que le ayudaba, digamos, a buscar alguna escapatoria para estas cosas. Por eso, digamos, aunque el problema básico del jansenismo era una cosa de tipo dogmático sobre la eficacia de la gracia, pero en muchísimas personas, y desde el punto de vista más popular, se convirtió en una discusión sobre la moral. Los jansenistas defendían una moral más rigurosa, mientras que sus adversarios, fundamentalmente los jesuitas, defendían una moral más laxa. No entramos en esto porque nos llevaría muy lejos, pero para situarlo históricamente hace falta, porque si no, no se comprende cómo una cosa tan abstracta o tan sofisticada como esto sobre la gracia eficaz pudiera haberse convertido en todo, diera lugar a discusiones, digamos, enormemente populares, y un movimiento que incluso influyó políticamente. Acordaos, por ejemplo, las monjas de Port-Royal, un monasterio, digamos, de familia más o menos benedictina, con un grupo de fieles devotos en torno a ellas. Había alguien tan notabilísimo como Pascal, este gran matemático que al final de su vida se dedicó mucho a estas cuestiones de tipo espiritual. Eran seguidores de estas doctrinas jansenistas. Jansenio ya llevaba muerto, él además, acordaos que no había llegado a publicar completamente el Augustinus, simplemente lo había dejado preparado, pero estas cosas se fueron extendiendo cada vez más. El caso es que después de esa condena, que fue la principal, la de las 5 proposiciones, hubo otras. En el 1690 se vuelven a condenar 31 proposiciones rigoristas, en este caso a petición de nuestro Carlos II,
Vuelven a aparecer temas de gracia, se reiteran las condenas a Jansenio, solo que además se van añadiendo algunas cuestiones morales, en las que no vamos a entrar porque no nos interesa tanto. Digamos que respecto a lo que ya hemos visto, es importante que se vuelve a condenar el tema de la libertad y la necesidad, como si bastara simplemente una libertad en la causa para que luego todos los pecados necesarios fueran verdaderamente pecados, cosa que no es así, cada uno tiene que tener libertad, si no, no peca verdaderamente. O fijaos esta otra proposición que fue condenada. Aunque se dé ignorancia invencible del derecho de la naturaleza, esta, en el estado de la naturaleza caída, no excusa por sí misma de pecado formal al que obra. Bien, como veis, incluso aunque hubiera ignorancia invencible, seguía dándose el pecado, ya que el caso es que te pillaba el pecado por todas partes. También se recuerda que Cristo ha muerto por todos, y una cosa muy interesante que luego va a permitir mucho hablar de la cuestión de cómo pueden recibir la gracia aquellos que todavía no han recibido el Evangelio. Fijaos esta proposición que se condenó. Mente ningún imbarraujo, y por lo tanto, de ahí se inere rectamente que la voluntad está en ellos desnuda e inerme, sin gracia alguna suciente. Fijaos que aquí se decía Mente ningún imbarraujo. Aquí se decía que en ninguno de los paganos, judíos o herejes recibían nada de Cristo. De nuevo poneos en el modo de argumentar de los jansenistas. Como toda gracia es eficaz, si estos hubieran recibido la gracia de Cristo, se hubieran hecho cristianos. Como no se han hecho cristianos, quiere decir que no han recibido la gracia eficaz, luego no han recibido ningún influjo de Cristo. La Santa Sede condenó todo este modo de argumentar y ya digo, para más detalles sobre cómo puede llegar la gracia o la fe a estas personas que no han recibido el Evangelio, en el manual mío de eclesiología, en la parte de la catolicidad de la Iglesia, trato un poco el asunto. No podemos ahora entretenernos mucho porque sería hacer otro tema completamente distinto, pero ya os digo que en esta época, vamos un poco antes incluso, a raíz del descubrimiento de América, empezaron a pensar los teólogos si sería posible que esa gracia hubiera llegado de algún modo a personas que no habían recibido el Evangelio, y aunque era una cosa compleja, ya dieron alguna serie de explicaciones, pero repito, ahora no podemos entrar en ello. Si alguno está interesado, que lo ponga en las preguntas y ya le remito a mi manual de eclesiología o algún otro texto. Bien, obviamente siguen criticando los jansenistas la gracia suficiente, y por eso el Santo Oficio condenó esta otra proposición, y de nuevo salía también el tema de que para ellos o todo es amor del mundo o todo es caridad, es decir, no hay una cosa que sea intermedia, por tanto el que no tiene fe peca en toda obra que realiza, todo lo que no procede de la fe cristiana sobrenatural que obra por la caridad es pecado, si falta el amor o la caridad ya falta todo, o sea, como veis, todas las cosas que nos habían ido saliendo ya antes en Bayo y en las mismas obras generales de Jansenio. Todavía más lioso fue el tema de la bula unigenitus, porque aquí nos encontramos ya con una fase ulterior del jansenismo. Aquí diríamos el gran corifeo jansenista es Quesnel, que levantó una gran polémica porque escribió un libro que era, digamos, como un comentario así pastoral o devoto a los evangelios para que, sobre todo los sacerdotes, lo pudieran leer, pero haciendo un comentario bastante piadosón, iba metiendo frases que de hecho tendían a una interpretación jansenista. Y esto es lo que liaba enormemente la cuestión. Como por otra parte alguno de los obispos o cardenales franceses de la época apoyó este libro, los jesuitas por otra parte estaban enormemente en contra y se armó la marimorena a raíz del libro este de Quesnel, que fue condenado en la bula unigenitus. La historia es entretenidísima, porque los jesuitas franceses, que eran los confesores de Luis XIV, como ya dije antes, bastante laxos, movieron a Luis XIV, le insistieron mucho para que se lograra esta condena, y no solo los confesores de Luis XIV, sino también los confesores del amante de Luis XIV, sobre todo de Madame de Maintenon, que era con la que finalmente se casó Luis XIV en un matrimonio morganático, digamos, se opuso mucho a los jansenistas. La historia es entretenidísima y si se lee toda es para partirse de risa, pero no entramos ahora en todas las circunstancias porque, diríamos, nos llevaría muy lejos.
En sustancia, la bula vuelve a insistir en todas las cosas que hemos visto antes. Y voy a presentaros aquí lo que serían las cosas que más nos importan de esta bula. Ante todo, se recuerda, y esto es muy importante, quizá esta es una novedad, que la voluntad actúa realmente en nuestra salvación. Por eso, es cierto que la creación es gratuita y que la salvación es gratuita, pero son cosas distintas. Nosotros no hemos colaborado para ser creados, pero sí colaboramos para la salvación. Y lo mismo con la encarnación. La gracia es gratuita, la encarnación es gratuita, pero tú no puedes decir que la humanidad de Cristo ha colaborado para que se produjera la encarnación. Por eso estas dos condenas, la 22 y la 23, rechazan el que se compare el tema de la gracia con el tema de la creación o con el tema de la encarnación, porque sí, en los tres casos encontramos la gratuidad, pero en el tema de la gracia, el que se salva tiene que colaborar. En el tema de la creación no es que tú tengas que colaborar para haber sido creado. Acordaos la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Bien, es interesante estas comparaciones, las podéis leer. Por otra parte, se recuerda que existe la gracia suficiente, que es una gracia interior a la que se puede resistir, porque si no, parecería que o bien Cristo no ha querido salvar a todos, o bien todos se tendrían que salvar necesariamente. Y aquí también hay algunas frases en ese sentido condenadas. En tercer lugar, la bula Unigenitus vuelve a condenar la alternativa: o todo es caridad o todo es concupiscencia, en el sentido de que o algo proviene de la caridad y la gracia y entonces es bueno, o si no viene de la gracia ya tenemos el pecado. Ya os he dicho siempre que para el mérito siempre hace falta la gracia divina, pero no se puede decir que todas las obras hechas sin la gracia sean pecado. Fijaos, por ejemplo, el tema de los dos amores, como lo resumía muy bien. Solo hay dos amores, de donde nacen todas nuestras voliciones y acciones: el amor de Dios que todo lo hace por Dios y al que Dios remunera, y el amor con que nos amamos a nosotros mismos y al mundo, que no rehere a Dios lo que se le debe referir y por esto mismo se vuelve malo. Fijaos que ahí dice que ya el hecho de no referir algo a Dios hace ya que tal acción sea mala. Esto lo veremos con más detalle en la parte final y obviamente es un razonamiento engañoso, porque es cierto que para merecer algo tú tienes que referirlo a Dios, tener un acto de caridad en general, en el que le ofreces todas las cosas, como hacemos por las mañanas, en el ofrecimiento de obras, pero el hecho de que una persona esté sin amor a Dios no quiere decir que todas y cada una de las acciones que haga tengan que ser malas. Algunas serán malas, otras serán conformes a su naturaleza, no les servirán para salvarse, pero tú no puedes decir que sean malas. Bien, y ya el último, digamos, lance del tema jansenista es la bula Auctorem Fidei. Esta bula ya es mucho más tardía, de 1794, ya las circunstancias son completamente distintas. En la ocasión de la bula fue el sínodo de Pistoia, en pleno despotismo más o menos ilustrado. El obispo Escipión Ricci organizó un sínodo con la ayuda del gran duque de Toscana para reformar cosas de aquellas diócesis. Es cierto que había algunos abusos que debían ser reformados, pero como suele suceder, mezclaron churras con merinas y con la excusa de reformar abusos acabaron arramblando con una serie de cosas que eran importantes, y en el documento del sínodo de Pistoia, que es amplísimo, había errores teológicos muy serios. No vamos a entrar en, digamos, las enseñanzas sobre la eclesiología, esas las estudiamos en el curso de eclesiología y en el manual de eclesiología los trato con más detalle, pero sí vamos a decir un poco los errores que se refieren a la antropología teológica. Fijaos que la bula esta ya es del 1794. Es muy importante porque es después de la Revolución Francesa. O sea, muchos de estos problemas del despotismo ilustrado, de los monarcas que querían controlar la Iglesia, desapareció cuando, después de la invasión napoleónica y la Revolución Francesa, acabaron con todo aquello, todos aquellos príncipes obispos, digamos, todo aquel glamour de pelucas y soberanos ilustrados. Todo aquello desapareció con la Revolución Francesa. Aquí se cumplió aquello de que muerto el perro se acabó la rabia.
Pensad que en la época en pleno despotismo ilustrado, el emperador José II, digamos por el que se habla del josefinismo, había querido regular hasta los toques de campana que tenían que dar las iglesias. Por eso Federico de Prusia llamaba con bastante guasa mi primo el rey sacristán, porque a veces hacía más de sacristán que de rey. Y el problema no es lo del toque de campanas, que eso al fin y al cabo tampoco influía mucho, sino que se metieron en cosas dogmáticas más serias. Y luego también es interesante que esta bula se publicó después de haberse disuelto la Compañía de Jesús, con lo cual ya no era simplemente una cosa de antijesuitismo, porque aquí en esta bula no intervinieron jesuitas por el sencillo motivo de que entonces no existían. Fueron restaurados ya bastante cuando pasó todo el tema napoleónico. Bien, vamos a echar una ojeada a esta bula, que por otra parte está muy bien redactada. Fijaos que el primer documento antibaliano fue la Ex Omnibus Afflictionibus de San Pío V, fue prácticamente hecho solo por dominicos. Esta última bula también intervinieron dominicos, intervinieron otros autores. Es curioso porque además el sínodo de Pistoia, nuestro cardenal Lorenzana también se dio cuenta de los riesgos que podía tener. Cuando al mismo tiempo de ser arzobispo de Toledo era inquisidor general en España, se dio cuenta de que la cosa podía ser bastante peligrosa, y de hecho lo condenó antes la Inquisición española que esta bula de Pío VI. En cualquier caso, vais a ver que es un texto que está muy bien redactado, porque no solo dice cuál es el texto entero que está mal, sino dice en qué sentido ese texto está mal y cuál es la condena que merece. O sea, en ese sentido es una cosa modélica sobre textos magisteriales. Vamos a leer alguno de estos pasajes. Senta en Adán antes del pecado, y que comprendía no solo la integridad, sino también la justicia interior junto con el impulso hacia Dios por el amor de caridad, y la primitiva santidad en algún modo restituida después de la caída, en cuanto da a entender en su conjunto que aquel estado fue consecuencia, sequela, de la creación, debido por exigencia natural y por la condición de la humana naturaleza, no gratuito beneficio de Dios, es falsa, otra vez condenada en Bayo y en Queinal, errónea y favorecedora de la herejía pelagiana. Bien, como veis, recuerda otra vez el sínodo, la condena al sínodo de Pistoia, que la situación inicial del hombre no es algo debido a la naturaleza, sino que es un beneficio gratuito de Dios. También recuerda que el deseo y la moción a la gracia no puede venir de la naturaleza, sino que viene de la misma gracia de Dios, para no caer en algo de tipo semipelagiano. Y también interesante la cuestión de que no se puede limitar la consideración de la gracia al amor de Dios, sino que también la fe es una gracia de Jesucristo. Acordaos que esto ya nos había salido antes cuando Lutero había dicho que si no había caridad o no había justificación, tampoco había fe. Aquí se está recordando. Una cosa es la fe, que es una gracia, la caridad también es una gracia, pero son cosas que son cosas distintas. O sea que en ese sentido no se puede mezclar, o sea, no se pueden confundir una con otra. Podéis leer todo este texto. Y también es muy interesante en el tema de la naturaleza y la gracia lo que antes hemos comentado. Tú no puedes decir que o todo sea amor de caridad o todo sea amor de concupiscencia, sino que hay un sustrato natural que tiene sus dinamismos propios y que de ninguna manera se puede considerar pecaminoso. Vamos a leer este texto porque también es muy interesante y resume perfectamente la cuestión de cómo entender el amor de caridad, la concupiscencia y el amor natural. La doctrina del sínodo sobre el doble amor, de la concupiscencia dominante y del amor dominante, que proclama que el hombre sin la gracia está bajo el poder del pecado y él mismo en ese estado inciona y corrompe todas sus acciones por el embarraujo general de la concupiscencia dominante. En cuanto insinúa que en el hombre, mientras está bajo la servidumbre, dos de tipo quietista. El primero y el más significativo fue el caso de Miguel de Molinos. En cuanto, en el estado de pecado, destituido de aquella gracia por la que se libera de la servidumbre del pecado y se constituye hijo de Dios, de tal modo domina la concupiscencia que por embarraujo general de esta todas sus acciones quedan en sí mismas incionadas o corrompidas, o que todas las obras que se hacen antes de la justificación, de cualquier modo que se hagan, son pecados,
como si en todos sus actos sirviera el pecador a la concupiscencia que le domina, es falsa, perniciosa, induce a un error. Condenado como herético por el tridentino y nuevamente condenado en Bayo. Bien, volvemos por tanto a lo de antes. Tú no puedes decir que todas las obras que hace un pecador estén corrompidas y sean pecado. Y por último, este texto interesantísimo donde habla de lo que sería el amor natural. Sin embargo, por la parte en que entre la concupiscencia dominante y la caridad dominante no se pone ningún afecto medio, afectos insertos por la naturaleza misma y de suyo Loudavals que, juntamente con el amor de la bienaventuranza y la natural propensión al bien, nos quedaron como los últimos rasgos y reliquias de la imagen de Dios, como si entre el amor divino que nos conduce al reino y el amor humano ilícito, que es condenado, no se diera el amor humano lícito, que no se reprende, es falsa y otras veces condenada. Bien, además es muy interesante porque esa última frase, entre el amor divino que nos conduce al reino y el amor humano ilícito que es condenado, no se diera el amor humano lícito que no se reprende, está tomada de San Agustín. San Agustín hablaba también de que existe un amor humano lícito que no se reprende. No es que ese amor humano lícito te vaya a llevar al reino de los cielos, pero te está diciendo que hay un sustrato en nuestra naturaleza que no ha quedado destruido y que debe ser elevado por la ayuda de la gracia. Repito, leed con detalle todos estos textos del autor en Fidei, creo que está muy bien redactado, es bastante claro, y dejamos ya aquí todo el tema del jansenismo. Y vamos ya al último apartadito, que es una cosa, lo vamos a ver más rápidamente en el cuarto de hora que nos queda, cuestiones de la espiritualidad y la antropología teológica. Ya he comentado también de pasada que la época posterior a Trento conoce una gran cantidad de obras de tipo espiritualidad, de tipo espiritual. Destacan sobre todo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Lo que pasa es que todos estos tratados se enmarcaban en las coordenadas del decreto tridentino de la justificación. Es decir, aparece la prioridad de iniciativa de la gracia, aparece la colaboración del hombre, aparecen las mediaciones sacramentales, todo el tema de la humanidad de Cristo. Aquí recordad la humanidad y la devoción de Santa Teresa a la humanidad de Cristo y el no prescindir nunca, ni en los más altos grados místicos, de esa humanidad de Cristo, del cumplimiento de las obligaciones, todo esto, además de toda la colaboración tan estrechísima que hubo entre místicos y teólogos en la España posterior a Trento. Lo que pasa es que no siempre los que trataron estos autores mantuvieron ese equilibrio y de hecho hubo movimientos de tipo quietista. Vamos a explicar esto en qué consiste. El caso más notable fue Miguel de Molinos. Era un clérigo aragonés que había ido a Roma por un encargo del obispo, pero le gustó bastante aquello y se quedó allí. Tenía fama de director espiritual con una gran cantidad de dirigidos y dirigidas, sobre todo de dirigidas, y no como no había redes sociales en aquella época, tenía muchísima dirección espiritual por carta. Escribió una obra bastante sencillita, guía espiritual, que digamos no era ninguna cosa novedosa, pero en las cartas ahí ya salía todo tipo de barbaridades. Es muy divertido cómo surge, cómo se descubre todo el pastel porque resulta que una de estas dirigidas, que era una señora que vendía verduras en el mercado, se estaba peleando y llamando de todo a otra de las que estaba allí. Pasó el párroco y quedó escandalizado de todo lo que salía de la boca de esa señora y le llamó la atención cuando al día siguiente la ve en misa y se acerca a comulgar como cualquier cosa. Se queda escandalizado y le dice, oiga, después de lo que pasó ayer, ¿cómo es que usted ha venido a comulgar? Dice, no, es que me ha dicho mi director espiritual que no me preocupe, porque en realidad cuando yo hago esas cosas es que lo está haciendo el demonio en mí, y yo no tengo que dar ninguna resistencia, con lo cual le dijo el párroco, esta tal cosa no puede ser, debe estar usted confundida. Total, que el párroco escribe a Miguel de Molinos y le dice, oiga usted, que tiene una señora que dice que se dirige con usted y que me ha contado tal cosa, que si blasfema o si dice palabrotas es porque le está moviendo el demonio, pero que ella no es responsable. Y le contesta Miguel de Molinos al párroco, no, este es un alma de altísima contemplación y que está muy favorecida por el Señor y por tanto, si ha pasado eso es que le estaba moviendo el demonio porque ella está en una altísima
altísima unión con Dios. Claro, el párroco se dio cuenta de que esto era una tomadura de pelo. Mal unión con Dios va a haber cuando uno soltaba por su boca todas esas cosas. Total que lo denunció a la Inquisición y la cosa ya empezó a, digamos, empezaron a investigarlo y ahí salió absolutamente todo. La cosa fue además bastante escandalosa porque más de algún cardenal también estaba en relación con Miguel de Molinos, pero al final digamos que cayeron todos. Fijaos que la idea básica, os lo pongo aquí podéis leer estas proposiciones, es que el hombre tiene que aniquilar sus potencias y no hacer nada. O si queréis, la única acción que debe hacer el hombre es aniquilarle. Porque si queremos, fijaos por ejemplo la segunda proposición, resume bastante las cosas. Querer obrar activamente es ofender a Dios, que Él quiere ser el único agente, y por tanto es necesario abandonarse a sí mismo todo y enteramente en Dios, y luego permanecer como un cuerpo exánime. O sea, como veis, la idea era no hacer nada y hacer un esfuerzo en no hacer nada. O esto, la siguiente. La actividad natural es enemiga de la gracia, e impide la operación de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros. Y luego la quinta, que nos va a recordar a espiritualidades orientales, al neoplatonismo de Eckhart y a todas estas cosas que habéis leído en el documento este de la Congregación de la Fe, Orationis Formas. No obrando nada, el alma se aniquila y vuelve a su principio y a su origen, que es la esencia de Dios, en la que permanece transformada y divinizada, y Dios permanece entonces en sí mismo, porque entonces no son ya dos cosas unidas, sino una sola, y de este modo vive y reina Dios en nosotros, y el alma se aniquila a sí misma en el ser operativo. Bien, por eso lógicamente no había que buscar ni operaciones virtuosas, ni había que hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los santos, a la humanidad de Cristo, en fin. Luego, pensad esto, toda la deriva que tuvo en materia de sexto mandamiento, porque decía que si resulta que uno se juntaba con una, en realidad podían estar en una contemplación altísima, pero aunque cometieran adulterio, en realidad no era adulterio, sino que el demonio les estaba moviendo y ellos no eran responsables. Los escándalos que había en este campo fueron una cosa terrorífica. O sea, siempre ha habido, por desgracia en espiritualidad, gente que ha acabado mezclando aberraciones sexuales con esta altísima espiritualidad, con la excusa o bien de que eso es una experiencia mística, o bien de que si lo estaban realizando, en realidad era una acción que les hacía pasar el demonio para tentarles, pero que ellos no eran responsables, con lo cual mucha gente, digamos, se escudaba en esta falsísima espiritualidad para mantener los peores vicios. Bien, esto digamos sería el tema del quietismo, que además tuvo una consecuencia nefasta, porque desacreditó enormemente la espiritualidad. Muchos acabaron viendo que la alta espiritualidad o la alta contemplación era al final la excusa para hacer lo que a cada uno le diera la gana. Y si luego cometías un pecado, en realidad es que te estaba moviendo el demonio que no actuaba en ti. Fijaos que en el fondo lo que sucede aquí en Miguel de Molinos es que en algunos determinados santos, en determinados casos especialísimos, en un nivel de vida mística, hayan tenido esas obsesiones o esa intervención tan fuerte del demonio, podía darse. Pero claro, que esto se ve en la señora que estaba vendiendo fruta y que, digamos, se ponía a insultar o a llamar de todo a las otras verduleras, pues mire usted, no es este el caso de esos fenómenos místicos completamente extraordinarios. Ya digo que esto contribuyó, por desgracia, mucho a desacreditar la mística. Pero esto fue más bien en un ambiente italiano, porque ya os digo que Miguel de Molinos se movió sobre todo en Roma. De todos modos, la escena esa de la verdulera era de una señora, creo recordar que era del sur de Italia, de Nápoles. Se puede buscar la anécdota que está por ahí, pero en cualquier caso estamos en el ambiente italiano y en un ambiente, diríamos, bastante popular. Lo que pasa es que en Francia hubo como un eco de esta controversia en las sombras de Madame de Guillon. Esta señora es de las que su marido se fue al cielo y ella la dejó en la gloria. Se quedó viuda, había tenido, digamos, una vida pues muy típica de la sociedad de la época, pero luego, al quedarse viuda, le dieron inquietudes de tipo místico y, como tenía las 24 horas del día pues para dedicarse a lo que quisiera, se puso a leer muchísimas cosas de los místicos, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, sin entender demasiado. Le faltaba formación técnica en teología y al final acabó diciendo que había que tener un amor tan purísimo a Dios que había que ser completamente pasiva y ni siquiera desear el propio bien, la propia bienaventuranza, porque eso sería ya un cierto egoísmo.
Madame de Guillon comunicó estas ideas al arzobispo de Cambrai, Fenelon. El arzobispo de Cambrai era arzobispo de Cambrai, pero Cambrai no lo pisaba más que para cobrar las rentas, porque el arzobispo de Cambrai era al mismo tiempo el preceptor del Delfín, o sea, del heredero de la corona de Francia. Estamos en el Versalles brillantísimo de Luis XIV. Acordaos que alguna vez Luis XIV quiso saber qué es lo que pensarían los obispos sobre determinado tema y tocaron la campanilla allí para llamar a ver cuántos obispos había en el palacio, y creo que había 8 o 9 sin que nadie supiera exactamente bien qué es lo que pintaban allí. Ya digo, esto es un poco la mentalidad de la época. Pensad que ponerse a hablar el arzobispo de Cambrai con Madame de Guillon sobre tan altísima espiritualidad, cuando el arzobispo de Cambrai no estaba viviendo en Cambrai, sino que estaba viviendo en la corte, pues ya me diréis que, en fin, son cosas como poco discutibles, pero era un poco el ambiente de la época. Pues el obispo de Cambrai, Fenelon, escribió una obra llamada Explicación de las máximas de los santos, favorable a todas estas cosas de un amor puro y desinteresado hasta de la propia salvación. O sea, yo tengo que amar tanto a Dios por sí mismo que es que ni siquiera tengo que buscar la propia salvación. Como veis aquí, como os comento en este párrafo, podían tener muy buena voluntad tanto uno como otro, pero esto era una estupidez, porque fijaos que el amor de caridad, por definición, consiste en compartir con el amado la bienaventuranza. ¿Cómo puedo decir yo que me da igual salvarme que condenarme, si salvarme es estar viviendo en esa amistad con Dios? Como veis, se ha perdido completamente la noción de Santo Tomás de caridad como amor de amistad, como compartir la bienaventuranza con el amigo, y, digamos, hay que buscar simplemente el absoluto desinterés, no interesarme yo en nada, y así tengo ese amor purísimo de Dios. Con lo cual, al final, la caridad o el amor era algo así como el imperativo categórico kantiano, del deber por el deber. Y que, digamos, he citado aquí lo de Kant porque hay algún autor que indica que esta cosa de buscar el amor purísimo, que no tenga mezcla alguna de interés, cuando se seculariza, da lugar a planteamientos morales del tipo del imperativo categórico kantiano. En Kant, evidentemente, es una cosa secularizada. Cualquier interés que haya ya no sería esa pura moralidad. Esto antes, en el planteamiento teológico, es: si yo busco un bien para mí, ya es imposible que tenga amor de Dios. No, esto no es así. La caridad no se contrapone a mi felicidad. Acordaos que Santo Tomás presenta siempre la moralidad como la búsqueda de la felicidad. Y en este caso la búsqueda de la felicidad está en el compartir los bienes con un amigo, con mayúscula, que es Dios. Con lo cual es absurdo decir que el amor puro a Dios querrá decir que yo no tengo que desear estar con Dios y que da igual condenarse que no condenarse, porque el caso es porque así yo tengo un amor más puro y no busco mi propio interés. Es lo que os pongo aquí. Se llegaba incluso al extremo de afirmar que en ese estado de sumo desinterés conllevaba que el alma se creyera reprobada y condenada por Dios, lo cual resultaba absurdo, pues la condenación es precisamente la separación del amor de Dios. Como veis, plantear la vida espiritual como contraria a la naturaleza conducía a extremos ridículos. Y por esto, luego todos los enciclopedistas y volterianos desacreditaron la vida mística. Fenelón le condenaron toda una serie de proposiciones, a la señora esta le dieron vacaciones permanentes en un convento para que allí se pudiera dedicar a la vida mística sin mover demasiado el gallinero, pero el problema es que ya el mal estaba hecho. Se había desacreditado enormemente la vida mística, tanto con el quietismo al modo de Italia, como habíamos dicho antes, y con esta nueva versión de un quietismo más sofisticado que se le llamó semiquietismo. Fijaos las condenas de Inocencio XII a algunos de estos planteamientos. 1. Se da un estado habitual de amor a Dios que es caridad pura y sin mezcla alguna de motivo de propio interés. Ni el temor de las penas ni el deseo de las recompensas tienen ya parte en él. No se ama ya a Dios por el merecimiento, ni por la perfección, ni por la felicidad que ha de hallarse en amarle. Fijaos que este es el enorme problema. Tú no puedes contraponer el amor a Dios, por muy puro que sea, a la felicidad, porque siempre buscamos la felicidad. La clave es que la felicidad se ponga en ese amor a Dios, en esa amistad con Dios con la cual compartimos la bienaventuranza.
Obviamente que en esta vida habrá que pasar por cruces, que habrá multitud de dificultades, problemas, enfermedades, lo que sea, pero siempre buscando esa felicidad de llegar a estar con Dios. No me imaginaría jamás a Santa Teresa diciendo una estupidez de este calibre. O sea, una cosa es que tú no pongas en primer lugar tu propio beneficio y otra cosa muy distinta es que tú excluyas sistemáticamente eso, porque repito, si la caridad es amistad, tienes que compartir la felicidad con el amigo, si no, no hay caridad. Y fijaos ya la burrada que decía al final. El director puede entonces permitir a esta alma que se avenga sencillamente a la pérdida de su propio interés y a la justa condenación que cree ha sido decretada por Dios contra ella. Fijaos que esto es otra burrada, porque la virtud de la esperanza lo que te dice es que tú esperas salvarte y que Dios te va a salvar, con lo cual resulta que renunciar al propio interés sería también renunciar a la virtud de la esperanza. Como veis, son todo cosas absurdas cuando se pierde un planteamiento correcto de cómo plantear la caridad, la espiritualidad, todas estas cosas. Por eso el seminario que estamos haciendo, este curso sobre el tema de Santo Tomás como maestro de vida espiritual, creo que nos ayuda muchísimo para precisar las cosas. Pues bien, con esto cerramos ya el tema quinto. Como veis, han sido muchísimos contenidos y muy amplios, todos bastante interesantes, sobre el tema de la antropología teológica desde la Edad Media a después de Trento. Terminamos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.